¿Alguna vez has sentido que la vida te empuja a tomar decisiones desesperadas solo para proteger lo que más amas? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez te encontraste en una encrucijada así. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte más relatos que llegan directo al corazón. A las 5 en punto, el viejo reloj de María López sonó con ese pitido estridente que retumbaba en su pequeño departamento de paredes desgastadas. Ella estiró el brazo con torpeza para detenerlo, intentando no perturbar el profundo sueño de Gabriel, su bebé de apenas 6 meses, que respiraba plácidamente en su cuna improvisada al lado de la cama. Por un instante, mientras observaba su diminuto pecho subir y bajar, sintió que todas sus angustias se esfumaban. Una sonrisa frágil iluminó su rostro cansado. Desde que el padre del niño, un hombre cobarde que desapareció al enterarse del embarazo, decidió borrarse de sus vidas, cada día había sido una batalla para sobrevivir. María se levantó despacio, evitando hacer crujir las viejas tablas del suelo. Se enfundó rápidamente en su uniforme gris de empleada doméstica, aquel que usaba para trabajar en la mansión Salvatierra, propiedad del temido Alejandro Salvatierra, el CEO más joven en llevar a la cima el emporio financiero familiar. Un hombre que, según los rumores, no conocía la misericordia ni dentro ni fuera de los negocios. Antes de salir, miró el celular con ansiedad, esperando el mensaje de confirmación de la niñera. En cambio, lo que recibió fue un golpe seco en el estómago. Lo siento, María. Estoy enferma y no podré cuidar de Gabriel hoy. Era la tercera vez en ese mes. Un frío recorrió su espina dorsal. Trató desesperadamente de llamar a su vecina Rosa, a su prima Camila, incluso a doña Teresa de la tienda del barrio, pero ninguna podía ayudarla. Las horas corrían como arena entre los dedos y ella no podía permitirse llegar tarde. El empleo en esa mansión pagaba mucho mejor que cualquier otro, pero la severidad del dueño hacía que su lugar pendiera siempre de un hilo. Con un suspiro resignado, tomó a Gabriel en brazos, lo arropó con su manta celeste y metió en su bolso algunos pañales, una mamadera con leche tibia y su osito de peluche preferido. Hoy, más que nunca, rogaba que el pequeño se portara bien. La mansión Salvatierra quedaba a 1 hora en autobús, en una de las zonas más lujosas de la ciudad. Al atravesar las enormes rejas de hierro forjado, María sintió el corazón galoparle en el pecho. Cada paso sobre aquel camino de piedras blancas le recordaba la inmensidad del lugar y lo insignificante que ella era allí. Ingresó por la entrada de servicio con un discreto saludo a Carmen, la ama de llaves, quien abrió los ojos como platos al ver al bebé en brazos de María. ¿Estás loca, María?, exclamó en un susurro exaltado. Si el señor Salvatierra se entera de esto, te despide sin pensarlo. No tenía a quién dejarle a Gabriel. Por favor, Carmen. Solo por hoy suplicó con voz temblorosa. Carmen frunció el ceño, pero finalmente asintió con un gesto nervioso. Déjalo en la habitación junto a la lavandería. Nadie suele pasar por allí. Pero ni un llanto. ¿Me oyes? María tragó saliva y entró en aquel pequeño cuarto con Gabriel. Lo acomodó con cuidado sobre unas mantas dobladas y depositó un beso en su frente. Pórtate bien, mi amor. Mamá volverá en un ratito. Mientras limpiaba los pasillos de mármol reluciente y los enormes ventanales que daban al jardín, María no dejaba de escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Cada vez que un paso sonaba en la distancia, sentía que el suelo podía abrirse bajo sus pies. ¿Qué haría si Alejandro Salvatierra descubría a su hijo allí? Ese hombre no toleraba distracciones ni errores. Los empleados decían que era como el hielo, hermoso de ver, pero capaz de quemarte si te acercabas demasiado. Aún así, con cada habitación impecable que terminaba, se repetía mentalmente que solo era cuestión de unas horas. Después volvería a casa y todo seguiría como siempre.
Lo que María no imaginaba era que aquel día, marcado por el miedo y la ansiedad, sería en realidad el inicio de algo que cambiaría no solo su destino, sino también el del hombre más inaccesible que había conocido. María creía que podría pasar desapercibida, como tantas otras veces en las que su presencia se diluía entre los lujos de la mansión. Sin embargo, el destino caprichoso e impredecible tenía otros planes. Era media mañana, cuando Gabriel empezó a moverse inquieto. Desde la cocina, donde fregaba una pila interminable de ollas, María escuchó un pequeño quejido. Su pecho se contrajo. Se secó las manos con torpeza y corrió por el pasillo de servicio hasta la habitación improvisada donde había dejado al niño. Al entrar, lo encontró con el rostro enrojecido y un leve temblor en el cuerpo. Al posar la mano sobre su frente, sintió el calor abrasador que subía como una alarma silenciosa. No, no, mi cielo, susurró, su voz quebrándose mientras lo alzaba contra su pecho. Gabriel lloraba con esa angustia que solo conocen los bebés cuando algo duele y nada parece aliviarlo. María lo meció con suavidad, buscando calmarlo, su mente girando frenética. Necesitaba un paño húmedo para bajar la fiebre. Quizá un poco de agua. Quizá solo la seguridad de los brazos de su madre. No pensó en nada más. Salió con Gabriel acurrucado contra su cuello, atravesando el corredor principal directo hacia la cocina, ignorando que estaba rompiendo la regla número 1 del servicio: jamás irrumpir en los espacios principales con asuntos personales, mucho menos con un niño en brazos. Estaba tan concentrada en humedecer un paño y presionarlo con delicadeza sobre la frente ardiente de Gabriel que no notó el eco suave pero imponente de unos pasos tras ella. ¿Qué significa esto? La voz retumbó en la cocina como un trueno inesperado. Firme, profunda, cargada de una autoridad que heló la sangre de María. Giró lentamente y allí estaba Alejandro Salvatierra, con su impecable traje oscuro, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, y esos ojos azules tan claros y gélidos que parecían escrutar hasta el alma. Por un instante, María deseó desaparecer. Sostuvo a Gabriel más cerca, como si pudiera protegerlo de la tormenta inminente. Señor Salvatierra, balbuceó, la voz hecha un nudo. Alejandro alzó una ceja con evidente impaciencia. ¿Por qué hay un niño en mi cocina? María tragó saliva, sintiendo el temblor recorrer sus piernas. Su boca se abrió y cerró varias veces antes de encontrar la valentía. Es mi hijo, señor. La persona que lo cuida canceló a último momento y no tuve opción. Hoy amaneció con fiebre. Sus palabras se atropellaron, entrecortadas por el llanto sofocado que luchaba por no estallar. No tengo a dónde más llevarlo. El CEO guardó silencio. Sus ojos viajaron del rostro angustiado de María al pequeño Gabriel, que ahora sollozaba con respiración entrecortada. Algo casi imperceptible cruzó por su mirada, un destello de duda, tal vez un recuerdo. Luego, Alejandro respiró hondo, su mandíbula tensándose. Asegúrate de que ese niño no interfiera con tus obligaciones, dijo al fin, con un tono tan controlado que casi parecía indiferente, y que se mantenga lejos de mi vista. María asintió frenética, sin atreverse a emitir palabra alguna. Sus piernas temblaban tanto que sintió que podría desmoronarse allí mismo. Cuando Alejandro dio media vuelta y se marchó, ella soltó un suspiro tembloroso. Se quedó unos segundos abrazando a Gabriel, que poco a poco recuperaba un ritmo de respiración más pausado. El calor seguía allí, pero el peligro inmediato, la pérdida de su empleo, había pasado. Al menos por ahora. Gracias. Dios mío, susurró con un hilo de voz, besando la frente sudorosa de su hijo. No sé por qué, no me despidió, pero gracias. Lo que María ignoraba era que Alejandro Salvatierra, tras cerrar la puerta, había permanecido allí, inmóvil, en el pasillo.
Sus ojos claros parecían perdidos en algún lugar lejano, su mente viajando hacia un cuarto de hospital blanco y un diminuto cuerpo que jamás tuvo oportunidad de crecer. Apretó los puños, intentando ahogar la presión en su pecho. Por dentro, Alejandro estaba tan desconcertado como ella. ¿Por qué no había hecho lo lógico, lo que siempre hacía con cualquier falta? ¿Por qué en vez de despedirla de inmediato, solo sintió una punzada que le resultó demasiado conocida y dolorosa? Esa noche, mientras María acunaba a Gabriel en el pequeño cuarto junto a la lavandería, sus pensamientos daban vueltas sin parar. ¿Cuál había sido el verdadero motivo detrás de la inesperada indulgencia del hombre más implacable que conocía? En el silencio, solo roto por el leve quejido del niño, María no pudo evitar temer que, en algún momento, la piedad de Alejandro Salvatierra se desvaneciera tan repentinamente como había llegado. El amanecer del día siguiente trajo consigo un cielo gris, cubierto por nubes que prometían lluvia. Para María López, sin embargo, el clima era la menor de sus preocupaciones. Tras el inesperado encuentro con Alejandro Salvatierra la tarde anterior, se presentó a trabajar con el corazón palpitando de ansiedad. Cada vez que escuchaba pasos firmes, resonando en los corredores pulidos, temía que fueran los de él, acercándose para comunicarle su despido. Su estómago se retorcía con un nudo que le impedía incluso disfrutar el sabor del café barato que Carmen, con compasión, le había servido esa mañana. Para su sorpresa, la jornada transcurrió sin novedades. El CEO no la mandó llamar ni preguntó por ella. Se mantuvo en su despacho de cristal, revisando papeles, atendiendo llamadas en idiomas que María apenas comprendía. Desde el comedor, donde limpiaba cuidadosamente la vajilla de porcelana, ella lanzaba miradas furtivas hacia el interior de aquella oficina imponente. Alejandro estaba allí, con su porte rígido, su traje oscuro sin una arruga y ese aire de hombre inaccesible. Parecía un rey moderno encerrado en su torre, rodeado de gráficos bursátiles y contratos millonarios. María suspiró, preguntándose si aquel encuentro en la cocina había sido solo un instante aislado, un desliz de compasión que él mismo ya habría enterrado en lo profundo de su memoria. Por la tarde, Carmen se acercó con cautela, observando de reojo a la figura del CEO a través del cristal. «¿Cómo está tu pequeño?», preguntó en voz baja, con un dejo de ternura. «Un poco mejor. La fiebre ha bajado», respondió María, con una sonrisa tímida que no alcanzaba a iluminar sus ojos. «Ten cuidado», María murmuró la mujer mayor, posando una mano en su brazo. «No confíes demasiado en la bondad repentina de un hombre que ha vivido tantos años entre muros fríos. A veces el hielo vuelve a cerrarse». María asintió. Una punzada de temor se clavó en su pecho, pero no replicó. Tenía claro que Carmen, con sus cabellos ya salpicados de blanco, hablaba desde la experiencia. Casi al anochecer, cuando recogía algunos almohadones del salón principal, escuchó la voz profunda de Alejandro llamándola desde el umbral. «Señorita López». María se irguió de golpe, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. Sujetó con fuerza los cojines contra el pecho, como si fueran un escudo improvisado. «Sí, señor Salvatierra», balbuceó, sin atreverse a mirarlo directamente. «¿Cómo está su hijo?». Esa pregunta, pronunciada con un tono sorprendentemente neutro, la tomó desprevenida. Alzó la vista, encontrándose con esos ojos azules que parecían tallados en hielo. Sin embargo, en ese momento, le parecieron un poco menos severos. «Está mejor. Gracias por permitir que...». Sus palabras se disiparon. No estaba segura de cómo agradecer algo que, en realidad, él no había ofrecido por pura generosidad. Alejandro asintió, como si considerara que aquella explicación bastaba. Desvió la mirada hacia el enorme ventanal, donde la lluvia comenzaba a formar pequeños ríos transparentes sobre el vidrio.
Si vuelve a necesitar traerlo, utilice el cuarto junto a la lavandería. Tiene mejor ventilación que el otro. Habló sin emoción aparente, como si comentara un asunto trivial. María parpadeó, atónita. Sus manos tensaron el borde del almohadón, absorbiendo aquella inesperada concesión. ¿Está seguro, señor?, preguntó con un hilillo de voz. Alejandro frunció apenas el entrecejo, como si su propia indulgencia le resultara incómoda. Siempre y cuando no interfiera en su trabajo, respondió, girándose para marcharse sin añadir nada más. María permaneció allí, viendo cómo su figura alta se alejaba por el pasillo adornado con cuadros valiosos. Un tenue calor comenzó a irradiarse en su pecho. Quizá, solo quizá, detrás de ese semblante frío, existía un hombre que aún recordaba cómo era sentir compasión. Al día siguiente, María llegó a la mansión con Gabriel en brazos, asegurándose de instalarlo en la pequeña habitación que Alejandro había señalado. Preparó una manta suave, dejó su osito a un lado y besó su frente con cuidado. «Pórtate bien, mi tesoro. No hagas ruido para que mamá pueda seguir viniendo aquí», susurró, con un nudo en la garganta. El niño la miró con esos grandes ojos oscuros que parecían comprender más de lo que un bebé debía entender. Cuando terminó su jornada matinal, María pasó a verlo. Lo encontró entretenido con el sonajero, el cuerpecito relajado, y soltó un suspiro de alivio. Mientras tanto, en su despacho, Alejandro Salvatierra observaba todo desde la pantalla de seguridad que cubría cada rincón de la casa. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio, el ceño ligeramente fruncido. Un empleado había dejado aquel monitor extra encendido con una vista directa a la habitación improvisada. Podría haberlo apagado con un clic, retomar sus números, sus informes de mercado. Sin embargo, allí estaba, mirando cómo aquel pequeño se giraba, pataleaba y balbuceaba cosas sin sentido. Algo dentro de él se removió, un recuerdo enterrado que le mordió el estómago. Sin entender por qué, Alejandro presionó la mano contra su pecho, donde un peso olvidado comenzaba a revivir. Los días comenzaron a deslizarse con sorprendente normalidad en la mansión Salvatierra. Cada mañana, María llegaba con Gabriel dormido en su carrito, lo acomodaba en la pequeña habitación contigua a la lavandería y emprendía su jornada laboral. Carmen la ayudaba a echar un vistazo al niño de tanto en tanto, lanzándole sonrisas cómplices como si compartieran un secreto que de alguna forma daba vida a aquel lugar demasiado pulcro. María notaba pequeños cambios. El personal caminaba con más suavidad por esos pasillos largos y brillantes, como si temieran despertar al bebé. Hasta la cocinera empezó a preparar caldos ligeros, por si la señorita María necesitaba algo para alimentar al niño. Gestos diminutos, silenciosos, que sin embargo llenaban de calidez un sitio antaño rígido y helado. Pero el cambio más desconcertante era Alejandro Salvatierra. Aquel CEO temido en toda la ciudad por su mirada glacial y su reputación de implacable hombre de negocios, comenzaba a mostrarse distinto. No sonreía. Eso habría sido demasiado pedir. Pero algunas tardes, al salir de su despacho, hacía un alto frente a la puerta entreabierta del cuarto de Gabriel. Desde el pasillo, con manos en los bolsillos y expresión inescrutable, observaba al pequeño dormir o balbucear en su mundo de sonajeros y mantas. María lo sorprendió allí una vez. Sintió el corazón detenerse por un segundo, temiendo que todo terminara de golpe. Sin embargo, Alejandro apenas la miró, asintió con un gesto breve casi torpe, y siguió su camino sin decir palabra. Esa noche, al llegar a su modesto apartamento, María se sentó en la cama con Gabriel en brazos y el pensamiento dando vueltas en su cabeza. ¿Qué escondía ese hombre detrás de tanta severidad? ¿Por qué parecía hipnotizado por un niño que no era suyo? Un par de días después, María se hallaba en la cocina.
picando verduras para la cena del personal, cuando Carmen irrumpió con expresión intrigada. María, acabo de ver algo que no vas a creer. ¿Qué pasó?, preguntó, secándose las manos en el delantal. El señor Salvatierra está en el cuarto con tu hijo. María casi dejó caer el cuchillo. Sin pensarlo, salió tras Carmen, caminando con sigilo hasta el pequeño cuarto. Desde la puerta, pudo ver la escena que jamás habría imaginado. Alejandro estaba allí, inclinado hacia la cuna improvisada. Su traje gris oscuro parecía fuera de lugar en aquel espacio humilde, pero lo que realmente desentonaba era la ternura contenida en su rostro. Gabriel se entretenía con su manita aferrada a un mechón del cabello perfectamente peinado del ceo, soltando risas que iluminaban el ambiente. Alejandro no se apartaba. Más bien, se quedó allí, como quien teme romper un momento demasiado frágil. Luego, con voz apenas audible, murmuró algo que María no alcanzó a comprender, pero que logró arrancarle una sonrisa pequeña, tímida, como si no recordara cuándo había sido la última vez que lo hizo. María sintió un nudo tan intenso en el pecho que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no desplomarse. Nunca habría pensado ver a ese hombre temido, el mismo que movía millones con una sola firma, sucumbir ante la risa inocente de un bebé. Cuando Alejandro se percató de su presencia, se incorporó rápidamente, arreglándose la corbata con un gesto casi culpable. Solo pasaba a comprobar que todo estuviera bien, dijo, sin mirarla directamente. Gracias, señor, musitó María, bajando la mirada, aunque no pudo evitar que se formara una sonrisa cálida en sus labios. Alejandro salió de la habitación sin más, dejándola sola con un corazón acelerado y 1000 preguntas bailándole en la cabeza. Esa noche, mientras recogía los platos en el comedor principal, tras una reunión de negocios, María sintió de pronto la presencia de Alejandro a su lado. El ambiente quedó suspendido. Los demás empleados parecieron desaparecer. María pronunció él, con voz grave. Ella giró tan bruscamente que estuvo a punto de tropezar con la silla. Él extendió la mano para sujetarla por el codo, deteniéndola. Fue un contacto breve, pero que envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Sí, señor. Alejandro respiró hondo, soltándola enseguida, como si temiera que el calor de su piel pudiera quemarlo. ¿Estás teniendo problemas con la niñera de Gabriel? He intentado conseguir a alguien de confianza, pero los costos son difíciles, admitió, mordiéndose el labio, avergonzada por compartir la realidad cruda de sus finanzas. Puedes traerlo cuando lo necesites, dijo entonces, con un tono que mezclaba firmeza y algo indefinible, casi vulnerable. El niño no me molesta. María sintió cómo sus ojos se humedecían. Se llevó una mano a la boca, intentando contener la emoción. Alejandro pareció tensarse al notar su reacción. No llores, dijo en un susurro áspero, más como un ruego que una orden. Luego giró bruscamente y se alejó. María lo vio perderse por el corredor adornado con cuadros carísimos y cortinas de terciopelo. Su silueta alta y elegante se fundió con las sombras, dejándola con el corazón palpitando y una certeza inexplicable. Algo había cambiado, no solo en él, también en ella. Las semanas transcurrieron con una suavidad casi sospechosa en la mansión Salvatierra. Lo que al principio había sido una excepción tolerada a regañadientes permitir que Gabriel estuviera allí, se volvió parte de la rutina silenciosa de aquel lugar. María comenzó a notar pequeños indicios del cambio. Al llegar cada mañana, encontraba un tazón de avena tibia sobre la mesa de la cocina, con una nota escueta. Para ti, antes de comenzar la jornada. No estaba firmada, pero no hacía falta. Ningún otro en aquella casa se tomaría la molestia. Un día, al abrir la puerta de la pequeña habitación donde descansaba Gabriel, halló un móvil nuevo colgando del techo.
con figuras de madera que giraban despacio al compás de una melodía tenue. María llevó la mano a la boca, conmovida hasta las lágrimas. ¿Alejandro había mandado a instalar eso por el niño? Los regalos discretos continuaron. Un osito suave, mantas tejidas con delicadeza y hasta un monitor para bebés de última generación. Sin embargo, Alejandro nunca los comentaba. Al contrario, parecía más hermético que nunca, manteniendo su distancia detrás de la enorme puerta de vidrio esmerilado de su despacho. Pero María ya no era tan ingenua como al inicio. Empezaba a comprender que para Alejandro Salvatierra, esos gestos mudos hablaban más que cualquier palabra. Una tarde lluviosa, María terminaba de ordenar los estantes de la biblioteca cuando un mareo repentino la obligó a sujetarse del respaldo de una silla. Sintió el estómago revolverse y pequeños puntos oscuros danzaron ante sus ojos. Cerró los párpados, respiró hondo, pero el malestar persistía. «María», la voz de Carmen resonó preocupada detrás de ella. «Estás pálida como un papel». «Solo estoy cansada», respondió con una sonrisa forzada. «Ve a tomar agua. No queremos que termines desmayada». María obedeció. Al llegar a la cocina, se sostuvo contra la mesada fría, intentando reponerse. Su mente viajaba angustiada. Los últimos días había estado sintiendo ese cansancio extremo y unas náuseas matutinas que la obligaban a apartarse discretamente a vomitar. ¿Podría ser? No. No quería ni pensarlo. No ahora, cuando recién estaba empezando a respirar un poco más tranquila, pero el destino tenía su propia agenda. Un par de días después, mientras daba de comer a Gabriel en el comedor del personal, Alejandro apareció en la puerta. Sus ojos celestes se posaron primero en el niño, que alzó los bracitos con una sonrisa instantánea, y luego en María. «¿Está bien?», preguntó con un tono tan neutro que podría haber estado preguntando por el clima. «Sí. Bueno, un poco mareada», admitió sin querer, mientras pasaba un pañuelo por la boca del bebé. Alejandro frunció el ceño. «Si necesita ver a un médico, hágalo». Y carraspeó, incómodo. «No se preocupe por el salario de ese día». María alzó la mirada sorprendida. Por primera vez, percibió en su voz un dejo genuino de preocupación. «Gracias, señor Salvatierra». Él se quedó allí unos segundos más, observando cómo Gabriel palmeaba la mesa con risitas ahogadas. Después, con un leve asentimiento, desapareció tras la puerta. Esa misma noche, después de acostar a Gabriel en su cuna, María se sentó en el borde de la cama con un test de embarazo temblando entre sus dedos. El corazón le latía tan fuerte que temía que despertara al niño. Cuando aparecieron las dos líneas rosadas, su mundo se estremeció. No supo si llorar de alivio o de miedo. Un bebé, otro, un hijo que también era de Alejandro Salvatierra. «¿Cómo voy a decirle?», susurró, sintiendo que las paredes del pequeño apartamento la rodeaban como un abrazo frío. Porque, aunque su relación con Alejandro era ambigua, cargada de silencios cómplices y miradas largas que decían más que 1000 frases, no eran pareja, no oficialmente, ni siquiera extraoficialmente. Él era su jefe, el poderoso CEO que podía destruir o elevar su mundo con un chasquido de dedos. Pasaron algunos días en un limbo angustioso. María evitaba quedar sola con Alejandro, temiendo que su cuerpo la delatara antes de encontrar el momento adecuado para confesar. Pero el universo, siempre caprichoso, decidió intervenir. Una tarde, mientras recogía unos papeles que Alejandro necesitaba para una reunión urgente, el mareo regresó con fuerza devastadora. Vio cómo las hojas danzaban ante sus ojos y luego sintió un tirón en el estómago antes de que la oscuridad la envolviera. Cuando despertó, el aroma a desinfectante le dijo que estaba en un hospital. Giró la cabeza con esfuerzo y allí, sentado en un sillón rígido,
estaba Alejandro Salvatierra, con el ceño profundamente fruncido y las manos enlazadas, apoyadas contra los labios. ¿Gabriel?, preguntó ella apenas con un hilo de voz. Él alzó la mirada y exhaló un suspiro cargado de tensión. «Está bien». Carmen se quedó con él. Luego se inclinó hacia ella, sus ojos centelleando con un brillo que era mitad rabia, mitad algo más vulnerable. «¿Por qué no me lo dijiste antes, María?». Ella tragó saliva. Una lágrima solitaria rodó por su sien. No sabía cómo. Alejandro se pasó la mano por el rostro, evidentemente conmovido. Luego tomó la mano de María entre las suyas, grandes, firmes, cálidas, y la sostuvo como si sujetarla fuera lo único que lo mantenía en pie. «No me dejes fuera esta vez», murmuró con voz rasposa, demasiado baja para que alguien más pudiera oírla. «Si este niño es nuestro, quiero estar allí desde el principio». María sintió un sollozo escaparse de su pecho. Cerró los ojos, permitiendo que el alivio y el miedo se mezclaran en un torbellino confuso. Por primera vez, Alejandro Salvatierra estaba invitándola a un lugar donde nunca creyó posible, su mundo más íntimo. Los días que siguieron transcurrieron entre susurros, miradas sostenidas y una delicada esperanza que se colaba como un rayo de luz entre las viejas heridas de Alejandro Salvatierra. María permanecía en reposo la mayor parte del tiempo por indicación médica. Alejandro, fiel a su carácter controlador, se encargó de que todo en la mansión se reorganizara para cuidar de ella. El cuarto contiguo a su propia habitación fue acondicionado con una cama amplia, cojines suaves y hasta un sillón de lactancia que, según él, sería útil más adelante. María lo observaba en silencio, conmovida. Alejandro supervisaba cada detalle con meticulosidad, sin delegar en sus asistentes. En ocasiones, aparecía en el umbral del cuarto con una carpeta de trabajo en mano, como si hubiera entrado sin darse cuenta, solo para cerciorarse de que ella estuviera bien. «¿Necesitas algo?», preguntaba con esa voz baja, casi grave, que solo usaba con ella. «No, estoy bien. Gracias por todo, Alejandro». Él se quedaba unos segundos más, su mirada azul explorando su rostro, y luego asentía antes de desaparecer tras la puerta. Aún así, María podía sentir el eco de su presencia, mucho después de que se marchara. Gabriel, ajeno a la complejidad de los adultos, estaba fascinado con su nuevo reino. El niño gateaba por la amplia alfombra del salón, riendo a carcajadas mientras perseguía a un pequeño perro de peluche que Carmen había traído especialmente para él. A veces, Alejandro se unía a sus juegos, agachándose con su traje impecable para rodar una pelota suave hacia el pequeño. María los contemplaba desde el sillón, con una mano sobre su vientre que comenzaba apenas a insinuarse. Cada vez que Gabriel soltaba un chillido jubiloso y Alejandro reía una risa breve, casi incrédula, como si se sorprendiera de poder hacer ese sonido algo cálido, se derretía dentro de ella. Una tarde, Alejandro levantó a Gabriel en brazos y giró con él por el salón, haciéndolo estallar en carcajadas chispeantes. Al notar la mirada de María, le sostuvo la vista con una expresión que no era la del CEO implacable, sino la de un hombre normal, profundamente agradecido por ese instante. «Nunca imaginé que volvería a sentir esto», confesó más tarde, sentado junto a ella, mientras Gabriel dormía exhausto sobre su pecho. «Cuando perdí a mi hijo, me prometí no volver a intentarlo. Fue demasiado». María deslizó sus dedos hasta los de él, entrelazándolos con delicadeza. «Lo sé, Alejandro, pero ahora no estás solo. Ninguno lo está». Él bajó la vista hacia sus manos unidas, como si aquella simple unión de dedos significara más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado en su vida. Luego se inclinó y depositó un beso largo, agradecido, en su frente. Poco a poco, la mansión dejó de parecer un mausoleo silencioso. Las risas de Gabriel
llenaban cada pasillo. El aroma de platos sencillos que María preparaba comenzó a mezclarse con el perfume elegante de las flores que decoraban el comedor. Hasta los empleados caminaban con una ligereza distinta, compartiendo sonrisas cómplices al ver al temido Alejandro Salvatierra inclinarse para atar los cordones de un diminuto zapato infantil. Una noche, tras cenar juntos en el balcón, una costumbre que había surgido casi sin planearlo, Alejandro llevó su copa de vino a los labios, mirándola con una mezcla de curiosidad y anhelo. ¿Te has planteado alguna vez cómo sería todo si formalizáramos esto?, preguntó en voz baja, su mirada fija en el oscuro cielo estrellado, evitando directamente los ojos de María. Ella sintió que su respiración se detenía un segundo. Su corazón galopó en el pecho. ¿Formalizar? ¿Hablas de...? Alejandro giró entonces para mirarla de frente, sus ojos tan claros que parecían transparentes bajo la luz tenue del farol. De un hogar, de nosotros, de ser una familia, María. Las palabras quedaron flotando entre ambos, tan frágiles y poderosas que María sintió que podía romperse con solo tocarlas. Tragó saliva, intentando ordenar la oleada de emociones. ¿Estás seguro?, susurró. No quiero que lo hagas solo porque esperas un hijo mío. No quiero ser una responsabilidad más para ti. Alejandro estiró una mano y le acarició la mejilla con un cuidado casi reverente. No tienes idea de cuánto deseo esto. Tú, Gabriel, este nuevo bebé, me devolvieron algo que creía muerto dentro de mí. María se inclinó hacia su caricia, cerrando los ojos mientras un par de lágrimas rebeldes escapaban. Entonces, sí, murmuró. Sí, Alejandro, quiero que seamos una familia. Él la abrazó con fuerza, ocultando su rostro en su cabello, como si necesitara asegurarse de que aquello no era un espejismo. Permanecieron así largo rato, escuchando la respiración pausada de Gabriel desde la habitación contigua y el suave canto de un grillo que se colaba desde el jardín. A partir de ese momento, la casa cambió todavía más. Alejandro comenzó a llegar temprano de sus reuniones, delegando responsabilidades que antes cargaba como un escudo. Su prioridad se volvió ese pequeño círculo imperfecto pero auténtico: María, su hijo adoptivo, y el bebé que crecía en su vientre. María, por su parte, despertaba cada día sintiendo que el miedo que había gobernado su vida por tanto tiempo empezaba, por fin, a disiparse. El sol comenzaba a filtrarse por los ventanales de la mansión Salvatierra, llenando los pasillos con un resplandor dorado que parecía anunciar un nuevo tiempo. María se desperezó con lentitud, disfrutando de esa calma matutina mientras acariciaba suavemente su vientre, que ya mostraba un contorno redondeado y prometedor. Gabriel apareció gateando desde el corredor, con esa risita contagiosa que tanto iluminaba el lugar. Sin previo aviso, se lanzó a sus brazos, abrazando su barriga con una ternura instintiva. María lo estrechó contra sí, sintiendo que su corazón podía estallar de tanto amor. «Buenos días», mi chiquito murmuró entre caricias. «¿Estás listo para conocer a tu hermanito?» Gabriel balbuceó algo ininteligible, como si respondiera con absoluta certeza, y luego salió disparado hacia el salón, donde sabía que encontraría a Alejandro. Alejandro se había transformado de un modo que pocos habrían imaginado. Aún mantenía la compostura impecable del CEO que dirigía un emporio financiero, pero en casa, con su familia, era otro hombre. Un padre que levantaba a Gabriel en el aire hasta arrancarle carcajadas. Un futuro esposo que cuidaba cada detalle para no agobiar a María en su embarazo. Esa mañana, cuando María entró al salón, lo encontró ayudando a Gabriel a encajar bloques de madera de colores. La escena era tan doméstica y dulce que un nudo se formó en su garganta. «¿Te sientes bien?», preguntó Alejandro al verla, con esa mirada azul ahora cálida y atenta solo para ella.
Perfectamente sonrió. Solo estoy feliz. Él se puso de pie, se acercó y la besó en la frente, dejando un leve cosquilleo en su piel. Luego se agachó un poco para besar también su vientre, un gesto que aún la conmovía hasta el alma. «Eso es lo único que quiero escuchar», susurró. Los días parecían deslizarse con una armonía inesperada. Carmen y los demás empleados empezaron a tratar a María con una deferencia distinta, comprendiendo que ya no era solo la empleada doméstica, sino la mujer que había logrado suavizar el corazón blindado del señor Salvatierra. Una tarde, mientras organizaban algunos documentos en el despacho, Alejandro la miró con un brillo peculiar en los ojos. «He estado pensando», comenzó, como tanteando terreno. «¿En qué? En que me gustaría que Gabriel llevara mi apellido». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su hijo, que jugaba en el suelo ajeno a la conversación, y luego a Alejandro, que esperaba con esa mezcla de seguridad y vulnerabilidad que solo mostraba con ella. «¿De verdad lo quieres?», preguntó, con la voz cargada de emoción. «Más que nada, Gabriel es mi hijo, María. Siempre lo ha sido, aunque llegara a mi vida de la manera más inesperada». Ella no pudo contener las lágrimas. Alejandro la atrajo hacia sí, abrazándola con firmeza, mientras Gabriel los miraba curioso, acercándose a rodear sus piernas con un abrazo improvisado. «Entonces sí», murmuró ella, acariciando la nuca del hombre que había aprendido a amar sin siquiera darse cuenta, «que sea Gabriel Salvatierra». El proceso legal fue breve gracias a la influencia de Alejandro. En menos de un mes, el pequeño se convirtió oficialmente en su hijo. El día que salieron del juzgado, Alejandro alzó a Gabriel en brazos con un orgullo desbordante, girando con él en medio de la acera. María los miraba riendo entre lágrimas, sin poder creer que ese fuera su presente. Esa misma noche, Alejandro la llevó al jardín iluminado por delicadas guirnaldas de luces, bajo un arco adornado con flores blancas, con Carmen y el personal de la casa como testigos improvisados. Alejandro le pidió que se casara con él. «No necesito un evento grandioso», dijo, tomándola de ambas manos. «Solo quiero prometerte, aquí y ahora, que siempre seremos una familia». María apenas pudo asentir antes de lanzarse a sus brazos. Entre aplausos y rostros emocionados, se besaron largamente, sellando un compromiso que ya existía mucho antes de esas palabras. En la mansión Salvatierra, el cambio fue absoluto. Los antiguos salones, antes silenciosos y fríos, ahora resonaban con los pasitos inquietos de Gabriel, las carcajadas contagiosas de Alejandro cuando el pequeño hacía alguna travesura, y los suaves suspiros de María al sentir las pataditas del bebé que aguardaban. Incluso el despacho de Alejandro se transformó. Donde antes había únicamente frías repisas con informes financieros, ahora reposaba una cunita portátil, juguetes apilados en una esquina y dibujos torpes que Gabriel hacía con crayones. Alejandro los guardaba todos, como tesoros que ningún portafolio bursátil podría igualar. Una tarde, María lo encontró sentado en el suelo, Gabriel dormido sobre su regazo, y una mano grande acariciando su cabello con delicadeza infinita. «¿Alguna vez pensaste que tendrías esto?», preguntó ella en un susurro. Alejandro levantó la mirada, con un brillo húmedo en los ojos. «No, nunca. Creía que el amor era un lujo que no podía permitirme. Pero tú me enseñaste que hay cosas mucho más valiosas que cualquier éxito o fortuna». María se arrodilló a su lado, apoyando la cabeza en su hombro mientras él rodeaba sus hombros con el brazo libre. «¿Y sabes algo?», dijo ella con una sonrisa dulce. «No cambiaría este caos, estas risas y hasta los llantos por nada en el mundo». Alejandro la besó despacio, con esa mezcla de respeto y pasión que definía todo lo que eran. Y allí, en el suelo de aquel salón convertido en hogar,
los tres juntos, comprendieron que habían logrado algo extraordinario. Habían reconstruido sus vidas sobre los escombros de viejas heridas, creando una familia donde antes solo existía soledad. El jardín de la mansión Salvatierra se pintaba con los tonos suaves del atardecer, salpicado por pinceladas anaranjadas y rosadas que parecían acariciar con delicadeza las hojas brillantes de los rosales. Allí, sobre una manta extendida en el césped, María se recostaba con la cabeza apoyada en el regazo de Alejandro, mientras Gabriel corría descalzo detrás de una mariposa que jugueteaba entre las flores. La pequeña Lucía, su hija de 3 meses, dormía plácidamente en una cunita de mimbre a su lado, con sus manitas regordetas sujetando un muñeco de felpa. María la miró con una ternura que casi dolía. Luego alzó los ojos hacia Alejandro, quien le acariciaba distraídamente el cabello. «Mira cómo sonríe en sueños», susurró ella, señalando el leve gesto de placer que se dibujaba en el rostro de Lucía. «Debe estar soñando que corre», tras su hermano respondió Alejandro con una media sonrisa, tan cargada de emoción que hizo que a María le temblara el pecho. Gabriel tropezó en su entusiasmo y cayó sentado entre risas. Se levantó de inmediato, con las rodillas manchadas de hierba, y alzó una flor silvestre que había arrancado sin querer. Corrió hasta donde estaban sus padres y se la ofreció a María, quien la aceptó con un brillo húmedo en los ojos. «Gracias», mi amor dijo, depositando un beso en la frente sudorosa del pequeño. Alejandro aprovechó para atraer a Gabriel y hacerlo girar en el aire. El niño soltó un chillido feliz, mientras las risas graves de su padre resonaban por todo el jardín. María observó la escena con una mezcla de incredulidad y gratitud. ¿Cómo habían llegado hasta allí? ¿Cómo era posible que aquel hombre, que años atrás se encerraba tras gruesas murallas de frialdad, ahora brillara de vida, sosteniendo a su hijo adoptivo en alto? Esa noche, después de acostar a Gabriel y dejar a Lucía dormida en su cuna adornada con delicados lazos rosados, Alejandro llevó a María al balcón de su habitación. El aire estaba tibio, cargado del perfume dulce de las flores nocturnas, y las estrellas parpadeaban con la complicidad de quienes son testigos de secretos importantes. María se apoyó en la baranda, sintiendo el pecho liviano, libre de esos miedos que la habían acompañado durante tantos años. Alejandro se colocó detrás de ella, rodeándola con sus brazos, y depositó un beso lento en su hombro. «¿Sabes en qué pienso cada vez que te miro?», preguntó él, con voz baja, tan íntima, que hizo que la piel de María se erizara. «¿En qué?», susurró, inclinándose un poco más hacia él. «En todo lo que me habría perdido si no hubieras entrado a mi vida con tu pequeño Gabriel de la mano. En cómo mi hogar estaba vacío, aunque pareciera perfecto para el mundo exterior». María giró apenas el rostro, lo suficiente para rozar su nariz con la de él. «Tú también llenaste mi vida, Alejandro. Cuando quedé embarazada de Gabriel y su padre nos dejó, pensé que estaba condenada a enfrentar el mundo sola. Pero al final, la vida me trajo hasta aquí». Alejandro la abrazó con más fuerza. Sus labios descansaron sobre su sien y permanecieron un instante respirando al unísono, sintiendo el peso dulce de todo lo que habían construido juntos. «A veces pienso que tus pasos hacia esta casa aquel primer día fueron guiados por algo más grande que nosotros», murmuró él, como si estuviera escrito que nuestras almas, tan dañadas, se sanarían juntas. María cerró los ojos, permitiendo que una lágrima solitaria bajara por su mejilla. Luego se giró por completo y lo abrazó con los brazos firmes alrededor de su cuello. «Si es así, entonces agradezco cada herida que me trajo hasta ti». Él la besó con una suavidad reverente, como quien teme profanar un milagro. Fue un beso lento, profundo, que habló de todas las promesas silenciosas que habían ido construyendo. Días tranquilos, risas infantiles,
noches, donde solo existían ellos dos bajo el cobijo de un hogar, que ahora era verdaderamente un refugio. Al día siguiente, durante el desayuno familiar en el patio, Gabriel insistió en darle a Lucía un trozo de su pan untado con mermelada. La bebé, con su boca diminuta, hizo un gesto gracioso que los hizo reír a todos. Alejandro terminó con el pequeño sobre sus rodillas, mientras María sostenía a Lucía en brazos, y por un instante parecieron estar rodeados de una burbuja dorada, inmune al mundo exterior. Carmen observaba desde la puerta de la cocina, con los ojos brillosos. Había sido testigo del Alejandro distante, casi cruel, que existía antes de María y Gabriel. Ahora veía a un hombre que no dudaba en besar la cabeza sudorosa de su hijo, ni en acariciar el rostro de su esposa con una devoción palpable. ¿Sabes que te amo?, preguntó Alejandro, casi como un secreto susurrado solo para ella. Lo sé, respondió María, con una sonrisa que iluminó todo su rostro, porque yo también te amo, más de lo que las palabras pueden decir. Él bajó la cabeza y la besó de nuevo, con Gabriel riendo entre ambos, Lucía balbuceando feliz en sus brazos, y el jardín a su alrededor impregnado de ese aroma a rosas que ahora significaba hogar. ¿Te ha emocionado la historia de María, Alejandro, Gabriel y la pequeña Lucía? Si este relato tocó tu corazón, regálanos un me gusta, compártelo con alguien especial y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias llenas de amor, redención y segundas oportunidades. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo nos acompañas hoy? Nos encantará leerte.